Hola gente de YouTube, antes de empezar con el video, me apoyaría mucho que le dieseis like y que os suscribáis para poder llegar a los 1000 subs. Tiene lugar en la línea temporal Supervivientes del Infierno, pero no tiene vínculos directos. Desde que la dinastía Fritz demostró su incapacidad para gobernar y mantener la paz entre sus propios subordinados, la soberanía del rey ya no será reconocida por el señor de la casa. De la declaración de la casa Fern. Fuego. Esas palabras marcaron una ráfaga de disparos que rasgó el aire, una existencia momentánea como muro impenetrable. Innumerables balas estaban a punto de encontrar sus objetivos. Era habitual que las llanuras de Airni quedaran empapadas en sangre. Por eso tantos las llamaban carmesí. Había cuerpos enterrados bajo la hierba, soldados de dos grandes casas que habían entregado sus corazones a sus señores. Después de hoy, serán el doble. León Fern esperaba llegar al campo de batalla antes de que comenzara la masacre, pero subestimó la entrega del enemigo. Los dos ejércitos formaron líneas y se agruparon en distintos flancos, continuando disparándose con sus mosquetes, tratando de lanzarse granadas unos a otros. A veces había saboteadores o insensatos valientes que intentaban distraer al enemigo y salir de sus fortificaciones, pero la mayoría permanecía detrás. Sabían que incluso si esquivaban a los soldados, encontrarían una muerte tan dolorosa como inevitable a manos de algo mucho peor. Los primeros pensamientos de León al ver el caos fueron para su hermano, pero pronto los apartó. Su deber era con todo su pueblo. Cuando León se unió a sus tropas, condujo su caballo hacia el hombre de abrigo dorado y bigote en el rostro. Sus ojos mostraban confianza, pero León pudo ver que ocultaban cierta preocupación. Sin embargo, cuando lo vio, el hombre se alegró. Lord Fern, gracias a los ancianos. Llegas justo a tiempo. Nuestros hombres necesitan un levantamiento de moral. ¿Cómo fue tu operación? Según lo planeado. Eliminé 4 puestos enemigos, ahora el enemigo está varado aquí, dijo el guerrero con seguridad mientras miraba la fortificación frente a ellos. Los soldados seguían luchando sin señales de retirada. Así es, mi señor, y esos bastardos no tienen dónde huir. Es cuestión de tiempo antes de que los arrinconemos. Parece que no piensan retirarse. ¿Algún plan para cambiar eso, General Crescent? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Los Lysander se han desesperado. Están en nuestro territorio y sus recursos son limitados. Cuanto más se queden, más hombres pierden. La situación está a nuestro favor. No estaría tan seguro, León negó con la cabeza y habló con un destello de inquietud. He oído informes de exploradores que dicen que el propio Otto Lysander fue visto detrás de las líneas enemigas. Sí, yo también lo escuché. Para ser honesto, me cuesta creer que haya venido a este campo de batalla. ¿Desconfías de nuestros exploradores? No, mi señor, pero debo mantenerme escéptico respecto a todo lo que está ocurriendo. Otto es su arma más poderosa. Debe ser la única razón por la que todavía presionan. Es un hombre astuto, y con el poder que posee. Ja, ¿te refieres al perra titán? Crescent se rió, para el fastidio de León. Era un general hábil, pero a veces caía en su orgullo y subestimaba al enemigo. No es rival para ti, no tengo dudas. Titán ágil, harías bien en no menospreciar a nuestros oponentes cuando nos tienen a la garganta, dijo León. Era común oír a los de la casa Fern burlarse del titán de los Lysander por su aspecto universalmente femenino, incluso en herederos varones, pero eso solo llevaba a la gente a olvidar sus verdaderas características. Velocidad increíble, agilidad, resistencia y habilidades extra como un grito que puede convocar titanes puros a su lado. Era un oponente peligroso, y Otto mismo no debía ser subestimado. Dicho esto, una sonrisa se deslizó por su rostro. Si no esperaba que llegara tan rápido, quizá Otto espere una victoria fácil. Podría realizar un ataque sorpresa. Y reclamar su titán para la casa. Correcto, dijo León, fijándose en la idea. Esto podría ser la oportunidad de su vida para asestar un golpe devastador a los Lysander y reclamar al titán ágil, haciendo de los Fern la primera familia en la historia en poseer 2 titanes. General, necesito pedirle una distracción. Antes de que pudiera terminar, el lord oyó una voz fuerte. León. Se volvió y vio a un joven de piel clara, ojos azules y cabello rubio. Su hermano podía ser 11 años menor, pero ya se parecía a León. ¿Eres tú de verdad? Respiró hondo, con el miedo asomando en sus ojos. Killian, ¿qué pasa? Preguntó León, mirándole a los ojos, lo que hizo que el joven recobrara la calma. Estaba ansioso por ir a la guerra para probarse ante su familia, pero la guerra le había cobrado su peaje. Mira, están trayendo a los titanes puros. Señaló el campamento opuesto.
Los soldados sacaban grandes jaulas, cada una de ellas albergando a un titán puro. Criaturas gigantes, deformes y voraces, el eslabón perdido entre humano y un cambiador, los que tienen la maldición pero no el poder. Criaturas repugnantes, pero a veces útiles en la guerra. Eran caóticas y, si las soltaban, intentarían devorar a cualquiera en su camino. No pueden usarlos sin un grito de titán, observó León. Otto está ahí. Ahora podemos estar seguros. ¿Te refieres al titán ágil? Dijo Killian preocupado. Eso significa espera, ¿por qué no nos atacó todavía? Probablemente esté esperando a que nuestro ejército se debilite, para luego atacar tras un breve respiro y rematarlo. Eso es lo que haría ese cobarde, la voz de León rebosó de odio. Siempre había soñado con acabar con Otto después de los incontables soldados que había matado, y hoy podría ser ese día. No podemos esperar a que traigan muchos titanes puros aquí. Entonces, ¿cuáles son tus órdenes, mi señor? Preguntó Kresen. Como dije, necesito una distracción por parte de sus soldados. 10 minutos, eso es todo lo que necesito. Intentaré atraer a Otto y entonces acabar con él, declaró León, haciendo que su hermano temblara por reflejo. Pero eso es suicidio. Tendrás que enfrentar a los titanes ágiles y a todos sus soldados. Es demasiado peligroso. He pasado por cosas peores, lo tranquilizó León. Además, si tomo el poder de Otto, esto pondrá fin a nuestra larga guerra y la casa Fern quedará victoriosa. ¿Y sí? Killian. Dijo León en voz alta, haciendo que su hermano recuperara el control. Estamos en guerra. Aquí nada es certero, al menos excepto la muerte segura si no intentamos nada. Hemos luchado durante décadas, y es hora de tomar una decisión decisiva. ¿No te das cuenta de lo que pasaría si no? Nuestra familia se debilitará por las pérdidas, y entonces gente como Aaron Thorson nos conquistará. O peor aún, caemos ante los Lysander. No voy a permitir que eso ocurra. Hoy reclamaré al titán ágil para nuestra familia. Yo. Mantén la barbilla en alto, hermano. León sonrió y le puso la mano en el hombro a Killian. Algún día serás tú quien lidere la carga con el poder del acorazado. Yo solo quiero ayudarte de algún modo. No quiero que luches solo. En ese caso, apunta a los titanes puros cuando suelten a esas plagas. No me gustaría que me distrajeran de Otto. Está bien, buena suerte, hermano. Buena suerte. Era hora de derribar al enemigo. Las casas Fern y Lysander siempre habían estado en desacuerdo. Aún antes de la guerra, cuando ambos servían en la corte de Fritz, intentaban socavarse entre sí y adelantarse, pero cuando 8 familias se cesionaron del imperio eldiano, su rivalidad se convirtió en sangre. Lucharon durante años, masacrando a innumerables soldados y quemando aldeas, todo en un intento por reclamar los poderes de los titanes del otro. Con el tiempo, esa animosidad creció hasta el punto en que quedó claro que solo una de ellas podría permanecer en pie, y el mero pensamiento de perder al titán acorazado frente a los Lysander ponía a León enfermo. Kresen sabía cómo crear una distracción. Tomaría algunas de sus granadas y tropas de élite para hacer que los soldados Lysander desviaran su atención hacia ellos. Si León tenía suerte, el enemigo aún no sabía de su presencia. El titán acorazado siempre fue una herramienta poderosa, pero dependía del heredero usar su titán al máximo. León se entrenó para convertirse en el próximo acorazado. Podía controlar al titán con la misma naturalidad que su propio cuerpo, y todo esto había sido para este momento. León se movió a lo largo de la línea del frente, escondiéndose y buscando a Otto. No sería propio de él quedarse en el campamento enemigo. Otros solo lo entorpecerían. Probablemente estaba afuera, listo para lanzarse al combate en cualquier momento. León recordó lo que su mentor le dijo sobre luchar contra el titán ágil. El enemigo es mucho más resistente de lo que parece. La fuerza bruta no bastaría para derrotarlo. Intentaría superarte en astucia, buscando cualquier posible punto débil y golpeándolo sin piedad. Para derrotarlo, había que adaptarse y vencer al ágil en su propio juego. Mientras León se consumía en sus pensamientos, oyó un sonido detrás de él. Un cohete señalizador detrás suyo, esparciendo humo carmesí sobre el terreno. No tardó en notar a quién lo había disparado. Un soldado solitario con camuflaje oscuro escondido en los arbustos cercanos. Maldita sea, había perdido el sigilo. León cargó contra el soldado y le atravesó el corazón con una daga, sin darle la menor oportunidad de resistencia, pero eso fue lo de menos. Momentos después de la señal, León vio una brillante explosión en el campo a su lado, que reveló una nube de humo con una silueta esbelta en su interior. Una criatura alta con carne carmesí, mandíbula fuerte, ojos salvajes, cabello negro corto y músculos capaces de romper cualquier cosa. Otto Lysander, el titán ágil.
Miró a Fern, dándose por fin cuenta de dónde estaba su enemigo. León observó al titán cargar hacia él y estirar la mano larga, probablemente esperando aprovechar la oportunidad y devorarlo antes de que pudiera transformarse. Claro que León no permitiría esa oportunidad. Usó su espada para cortarse la mano, concentrando toda su determinación en destruir a su enemigo, y finalmente, León se transformó. Una poderosa onda de choque ralentizó al titán ágil, y por fin surgió el titán acorazado. Un gigante cubierto de armadura dorada con manchas carmesí emergiendo en su pecho. Su rostro estaba completamente cubierto por una máscara endurecida con una marca en forma de cruz oscura. El más resistente de todos los titanes, sus defensas eran impenetrables, y León se sintió como en casa dentro de la coraza del acorazado. «Este es tu fin», gritó León. Sabía que Otto no lo oiría, pero su anticipación era demasiado fuerte para dejar pasar la oportunidad. Los dos titanes chocaron. León sabía que Otto intentaría asegurar su oportunidad con un golpe cobarde y no podía permitírselo. León usó el abrumador poder del titán acorazado para agarrar las manos de Otto y sacarlas. Con algo de suerte, las desgarraría y privaría al titán ágil de una herramienta poderosa. Por supuesto, Otto fue rápido en contraatacar. Golpeó uno de los puntos carmesí con su pierna, causando que una oleada de dolor pulverizara el cuerpo de León. Las pequeñas aberturas en su armadura le permitían ser más ágil que otros herederos del acorazado, pero lo hacían vulnerable. Este golpe debilitó el agarre de León, permitiendo que Otto liberara una de sus manos y alcanzara la nuca del acorazado, pero León no le permitió acercarse tanto. Tiró del titán ágil por su mano, estrellándolo contra un tramo cercano de tierra, desorientando al enemigo por un momento. León alzó su pierna, apuntando a aplastar a Otto y romper su forma titán. No podría transformarse de nuevo, no tan rápido. Consiguió asestar un golpe preciso, pero antes de que León pudiera terminar el trabajo, Otto saltó y empujó al acorazado hacia atrás con ambas piernas. Esto le dio al titán ágil la oportunidad de levantarse, pero en lugar de atacar directamente, Otto lanzó un grito penetrante. Esto hizo que León mirara a su alrededor y se diera cuenta de que los soldados de Lysander habían liberado a los titanes puros de sus jaulas. Ese era su plan desde el principio, invocar a esas bestias y hacer que atacaran. Hasta donde León sabía, los titanes puros intentarían atacar primero al titán ágil, pero si él se mantenía lejos pronto, sus sospechas se confirmaron. Otto saltó a un lado, acercándose al campamento, lo que dejó al acorazado como el objetivo de una docena de titanes puros que se movían hacia él. León no tuvo más remedio que concentrarse en sus objetivos principales, aunque intentaba mantener la guardia en caso de que Otto decidiera atacar. Dos titanes puros saltaron sobre León simultáneamente, cada uno tomando uno de sus brazos. Intentaron morderlos, pero la armadura de León era impenetrable. Fue rápido en aplastar ambos cuellos y ganarse un breve respiro. Había más en camino, alcanzando sus puntos vulnerables, intentando desesperadamente desgarrar su carne. Por desgracia para ellos, no tenían ninguna posibilidad de siquiera acercarse. León usó el poder del endurecimiento para cristalizar partes de su cuerpo, haciendo que los titanes desesperados se rompieran los dientes al intentar morderlo. León aprovechó ese momento de confusión y desató una serie de golpes que aplastaron a los titanes puros uno tras otro, como simples corderos llevados al matadero. No eran una gran amenaza para él, y León ya se estaba preparando para atacar a su objetivo principal. Sin embargo, justo antes de que tuviera la oportunidad, los soldados enemigos abrieron fuego. Una miríada de balas de cañón apuntaron a León. Normalmente, serían completamente inofensivas, pero si lograban golpear un punto débil sin endurecer, el dolor podría distraerlo de su batalla. El acorazado continuó resistiendo, estaba a punto de lanzarse hacia los cañones y aplastar todo el conjunto, pues eran impotentes ante el titán acorazado. Sin embargo, antes de que León pudiera acercarse, el despiadado titán ágil saltó hacia adelante y se clavó en la espalda del acorazado. Sus garras se hundieron profundamente en los pocos trozos de carne que quedaban. León sintió el resplandor de Otto acercándose a la nuca pero no le permitió llegar. León endureció su nuca, obligando a Otto a sacar sus garras y perder el agarre. Tras esto, el acorazado se giró y golpeó a Otto, obligando al titán ágil al suelo. León le asestó unos cuantos puñetazos al ágil, haciéndolo toser sangre y mostrar notables signos de debilidad. A pesar de esto, Otto se recuperó rápidamente. Usó el endurecimiento en su cuerpo y saltó lejos del acorazado, pero no antes de asestar unos cuantos golpes fuertes. Los puños endurecidos fueron suficientes para poner algunas grietas en la armadura de León.
Ambos titanes estaban magullados y necesitaban un respiro momentáneo, pero su batalla estaba lejos de terminar. León sintió su corazón latir cada vez más rápido. Su enemigo estaba herido y al alcance de su mano. Era un movimiento desesperado y necio por parte de Otto, cayendo directamente en las manos de los Fern. Sería una derrota aplastante para los Lysander, quizás la que pondría fin al poder de su familia. Sin su titán, caerán ante todos los demás, mientras los herederos de los Fern portarían 2 poderes de titán. Esta victoria monumental estaba al alcance de su mano. Con esto en mente, León cargó de nuevo y se enfrentó a Otto una vez más. Ambos titanes se enfrentaron con sus puños endurecidos, tratando de superar las defensas del otro, pero León tenía la ventaja. Sus golpes eran poderosos y dejaban abolladuras en las defensas de Otto. Podría tomar un tiempo, pero León sabía que su triunfo era inevitable. Hirió el brazo de Otto y lo golpeó en la cara, obligando una vez más al enemigo a ponerse a la defensiva. Esta batalla estaba llegando a su conclusión hasta que, un disparo desde el flanco, alguien estaba abriendo fuego. ¿Más soldados enemigos que venían a ayudar a Otto? Eso sería una tontería. No había forma de que esperaran que un par de cañonazos más detuvieran a León. Cualquier duda que León tenía se desvaneció cuando se dio cuenta de que la bala de cañón golpeó el ojo del titán ágil, haciendo que Otto retrocediera de dolor. León intentó localizar el origen del disparo mientras mantenía sus ojos sobre Otto, y pronto, León se congeló de miedo. Un solo hombre, un joven soldado con el abrigo dorado de Fern, tomaba posición en lo alto de una pequeña colina y detrás de una fina cobertura de arbustos. Operaba un cañón, colocándose en una posición perfecta para abrir fuego. Killian. No. ¿Qué estaba pensando su hermano? Cresen no se atrevería a usar al hijo del Lord Fern como cebo, y mucho menos solo. ¿Escapó del campamento? ¿Intentó seguir a León en la batalla y ayudar? Eso era muy propio de él. Nunca querría dejar solo a su hermano en una batalla así, sin importar lo estúpido e imprudente que fuera. Incluso ahora, León vio un miedo primario en los ojos de Killian, pero estaba eclipsado por su deseo de participar en esta batalla y ayudar a su hermano mayor. Esta distracción momentánea permitió a León perder el control de la situación. Otto no permitiría molestias, así que corrió hacia Killian, al que sin duda iba a aplastar. León saltó hacia ellos, incapaz de apartar al titán, y se colocó entre Otto y Killian. Habría activado el endurecimiento, pero todo sucedió demasiado rápido. La mano del titán ágil perforó una de las partes más débiles del cuerpo del acorazado al aplastar una placa agrietada en su pecho. León pudo sentir el dolor y la agonía extenderse por todo su cuerpo, pero esto no era nada comparado con la agonía que sentiría Killian si Otto llegaba hasta él. León sintió el brazo de su enemigo ir más profundo. Pronto Otto atravesaría su espalda y atraparía a Killian, significando una muerte segura para el soldado. León actuó de forma refleja, endureciendo su propio núcleo junto con toda la coraza del titán. La mano de Otto quedó atascada dentro del cuerpo del acorazado, obligando al titán ágil a retirarse rápidamente y desgarrar su propia mano para escapar de esta trampa. León, mientras tanto, saltó por una abertura que él mismo había creado y aterrizó justo frente a su hermano. ¿Qué haces aquí? Yo, balbuceó Killian. Quería ayudar. Cubrirte mientras luchas contra el ágil, yo, necio. Deberías haberte quedado atrás. Pero le di, puedo ayudar. Corre. León sintió los pasos de Otto. El titán ágil estaba cerrando la distancia, y León tenía que luchar. ¿Pero qué va? He dicho que corras. Gritó a su hermano, haciendo que finalmente saliera corriendo mientras miraba hacia atrás a su hermano. León se giró y se hirió a sí mismo, comenzando otra transformación. La segunda no sería tan fuerte como la primera, pero aún así le daría una oportunidad sólida contra el debilitado Otto, pero antes de que León pudiera terminar su transformación, el ágil lo atacó. Apenas unos segundos antes de que su armadura se formara por completo, sintió el peso de los golpes del titán ágil. Otto solo tenía un puño, pero no dudó en usar su brazo cortado y humeante para hundirse en la piel del titán acorazado. León intentó resistir, pero no estaba a plena fuerza antes de terminar la transformación, un proceso que Otto rompió por completo. Hora tras hora, León empezó a perder su forma y su fuerza. Rugió e intentó aplastar el cuello del ágil, pero era demasiado rápido y se clavó profundamente en la nuca del acorazado, mientras su oponente no tenía energía suficiente para endurecerse. ¡No! En el instante siguiente, Otto arrancó al hombre de su cuerpo acorazado. León intentó resistir, pero estaba completamente indefenso. No sobreviviría a una tercera transformación seguida estando herido. Lo máximo que pudo hacer fue sacar un arma adicional, un pequeño cuchillo que guardaba en su bolsillo.
León intentó herir la mano del ágil en un intento de que aflojara su agarre, pero ninguno de sus golpes fue lo suficientemente fuerte. Podría ser que había perdido. El famoso héroe de la casa Fern, que casi reclamó el poder del titán ágil para su familia, estaba a punto de ser devorado. No podía odiar a su hermano. Ver a Killian huir y a Otto perder el interés en él fue el único alivio que León sintió de la situación, pero aparte de eso, sintió su corazón romperse. Mientras León veía al titán ágil abrir la boca y acercarlo a sus dientes, comprendió la verdadera gravedad de su situación. No solo estaba a punto de morir, estaba a punto de darle el poder del titán acorazado a un Lysander, la enemistad de décadas, todos sus planes y promesas, su camino para convertirse en héroe, todo se aniquilaba ante sus ojos. Te lo prometo, padre, traeré honor a nuestro nombre. Terminaré esta guerra. Los recuerdos de su propio juramento resonaron en los ojos de León, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Había caído ante el enemigo, deshonrado a su padre y a toda la casa Fern, pero el cuchillo seguía en su mano. Otto nunca obtendría el poder del titán acorazado. León no lo permitiría. Incluso si se perdía para los Fern, incluso si desaparecía por muchos años, seguía siendo mejor que dárselo al monstruo que tenía delante. León cerró los ojos y respiró hondo. Había tomado su decisión. León llevó el cuchillo a su garganta, concentrando todo su poder de titán restante en una mano. Todo lo que necesitaba era suficiente para cortarse la cabeza y provocar una explosión que distrajera al ágil y le diera unos preciosos segundos necesarios para que el fluido perdiera todo su poder. Mejor esto que darles a los Lysander el poder que pertenece a los Fern. Padre Killian, lo siento. Sucedió rápido, justo como él quería. El tajo. La explosión. Luego, el olvido. Capítulo 2. Padre, Killian, lo siento. Esas palabras se convirtieron en un eco distante que recorría la mente de la niña en un bucle interminable. No sabía qué significaban ni quién las había pronunciado, solo que provenían de lo más profundo de su alma. Era un llamado profundo y poderoso que la anclaba en ese estado de sueño sin fin, vagando por el laberinto, una galería de imágenes y destellos que eran completamente nuevos para la niña, pero tan familiares que sentía que formaban parte inherente de ella. Vio a un héroe vestido con una armadura dorada clara, armado con una espada y un mosquete, cargando consigo innumerables recuerdos de guerras sangrientas y crueles. Al principio parecía completamente impenetrable, un guerrero todopoderoso y formidable que podía afrontar cualquier desafío que el destino le arrojara solo para transformarse por completo en el instante siguiente. Para volverse débil y roto. La niña lo vio caer de rodillas y ahogarse en ríos de su propia sangre, solo y olvidado, avergonzado y derrotado, con nada más que el sonido de sus propios sollozos silenciosos rodeándolo. La niña quiso extender la mano, abrazar al guerrero solitario y ofrecerle consuelo en su hora más oscura, pero en el momento en que levantó la mano, sintió el abrumador tirón de la oscuridad que todo lo consume arrastrándola hacia atrás. El guerrero se convirtió en una imagen distante, mientras Sabina caía más y más profundo en el pozo de desesperación. Aún podía ver lo que yacía más allá, podía ver la belleza de las tierras que la esperaban tras el velo. El héroe también permanecía allí, miraba al cielo con una sonrisa dolida en el rostro. Estaba herido, en agonía, pero aún mantenía la barbilla en alto. La niña sintió fuertes aspiraciones de ser como él, aunque no tuviera idea de quién era ese hombre. Pero cuanto más intentaba alcanzarlo, más hondo caía. Finalmente, la oscuridad que la sujetaba comenzó a tomar forma. Era un titán monstruoso con las fauces abiertas de par en par. Le hizo sentir exactamente como se había sentido el guerrero antes que ella. Olvido. Corte, bloqueo, golpe. El enemigo debía ser un guerrero típico de los Fern, un soldado audaz y estoico, pero a la vez completamente carente de humildad y de instinto de conservación. Luke podía imaginarlo perfectamente. Luchar contra un oponente así significaba estar preparado para que recurriera a la fuerza bruta y a un asalto despiadado, así como para que disfrutara al máximo aplastando a su contrincante. Luke era demasiado inteligente como para ceder. Maniobraba y saltaba a un lado, evadiendo todos sus golpes. Un oponente poderoso pero lento, nada sorprendente considerando qué tipo de titán era su modelo y símbolo. Lástima que ese titán los había fallado, al igual que su estilo de entrenamiento y sus tácticas fallarían a todos los guerreros, un resultado inevitable de la guerra. Luke evitaría un golpe, otro más, buscaría el punto débil, hundiría su espada en la espalda del enemigo y finalmente reclamaría la victoria. Luke cortó a un maniquí de madera frente a él como si se tratara de un asunto de vida o muerte. Una pequeña victoria, pero que le otorgaría las habilidades necesarias para luchar contra soldados enemigos.
Ferns, Torsons, Alrix, cualquiera que fueran los próximos enemigos de los Lysander. Luke. El joven de 19 años, de cabello castaño corto, se giró para ver a una mujer llamándolo desde su casa. Su madre, Valeria, estaba ocupada en la cocina preparando el desayuno para sus hijos, pero claramente tenía algo que decir. Sí, madre. ¿Puedes despertar a Sabina? Hoy está tardando demasiado y el desayuno ya casi está listo. Por supuesto. Su hermana pequeña siempre dormía hasta el último minuto, aunque hoy debía de ser un récord incluso para sus estándares. Luke se apresuró a entrar para despertarla, pasando por el vestíbulo de la casa de la familia May. No era demasiado grande, aunque gracias a su sangre eldiana y a su cercanía con la noble casa Lysander, tenían mucho más de lo que la mayoría de campesinos podía permitirse. Una cocina, comedor y 3 dormitorios separados para los miembros de la familia, además de un patio privado y apartado, mucho espacio y sin motivo para quejarse. Luke se dirigió al dormitorio de su hermana, caminando de puntillas para que el despertar no fuera demasiado brusco. Al abrir la puerta, Luke vio a una niña de largo cabello castaño en su cama. Era 9 años menor que él, aunque eso nunca había impedido que otros señalaran la similitud entre los hermanos. Usualmente dormía plácidamente, pero ese no era el caso hoy. No, no quiero ir yo. Ella temblaba y se movía de forma constante pero desordenada, aún sumida en su sueño. ¿Sabina? Preguntó Luke con cautela, sin obtener reacción alguna de su hermana. Ella sollozaba, claramente asustada por lo que fuera que estaba viendo. Luke se apresuró hacia ella, dándose cuenta de que no había tiempo que perder. La sacudió un par de veces, deteniéndose de inmediato al ver que abría los ojos, mostrando una mirada de confusión y leve miedo. Hermano. Habló con voz débil, como si aún estuviera adaptándose a la realidad que la rodeaba. ¿Estás bien? Parecía que estabas teniendo una pesadilla, dijo Luke en un tono cauteloso y preocupado. Tras una breve pausa, Sabina respiró hondo y finalmente respondió. Yo no lo sé. Fue extraño, dijo con duda. Oye, no me vi demasiado mal, ¿verdad? Bueno, digamos que estaba preocupado. Oh, ¿quieres hablar de ello? No, está bien, no te preocupes. Lo tranquilizó Sabina. Ah, ¿y todavía no vas a la mansión? Quizás podemos jugar un poco, dijo con tono esperanzado. A Sabina le encantaba jugar a fingir con Luke, imaginándose como soldados que marchaban a la batalla para defender el honor de la casa Lysander. Lo siento, esta vez dormiste demasiado. No creo que tenga. Anda, vamos, Sabina lo miró con ojos suplicantes y juguetones a los que Luke no pudo resistirse. Está bien solo una vez. Sonrió, se levantó de la cama y alzó la mano. Soy el temible titán acorazado y voy a aplastar todo lo que se cruce en mi camino. No hay nadie a quien tema ni nadie que pueda detenerme, excepto Agatha no tiene ninguna posibilidad contra mí, ¿por qué habría de temerle? Luke dio la señal, haciendo que Sabina saltara de la cama y adoptara una postura de combate. Aquí estás, monstruo. Soy Agatha Lysander, y protegeré a mi gente. Raur. Sabina cargó contra Luke, empujándolo de inmediato y haciéndolo caer. Oh, no, ¿cómo pude caer tan fácilmente? Malvada, malvada bruja. Oye, Luke, Sabina cruzó los brazos. Eso fue demasiado rápido. Ni siquiera contraatacaste. ¿No apreciaste mi monólogo dramático, eh? No es gracioso. Lo siento, Sabi, pero de verdad necesito irme. ¿Qué te parece esto? Te prometo que lucharemos después de que regrese del trabajo, ¿de acuerdo? Vamos ya. Mamá nos está esperando, seguro que hizo algo delicioso. Luke sonrió, y los 2 hermanos se dirigieron al comedor. Oye, Luke. ¿Sí? ¿Eso es lo que haces en tu deber? ¿Ya sabes luchar contra los malos, como en nuestros juegos? La niña siempre estaba fascinada con el trabajo de su hermano y su padre al servicio de los Lysander. No, aún no, sigo entrenando. Luke suspiró. Agatha no me obligará a pelear hasta que haya terminado mi entrenamiento. Vas a ser su guardia personal, ¿verdad? Sí. Eso es genial. Vas a verla luchar como titán. Y no tendrás nada de qué preocuparte, porque ella te protegerá. Eso espero, pero no siempre puedo depender de otros. Si algo sale mal, tendré que ser yo quien ayude a Agatha y la defienda, y todo eso sin ningún poder de titán. Estoy segura de que puedes hacerlo, hermano. Eres muy fuerte. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Gracias, realmente debo serlo si quiero ganarme un lugar a su lado. Luke no pudo evitar sonreír con orgullo mientras ambos entraban al comedor.
Su madre casi había terminado, mientras su padre, Emil, estaba sentado pacientemente a la mesa, concentrado. Ah, aquí están. La madre sonrió y miró a Sabina. ¿Qué te dije sobre quedarte despierta hasta tarde? Lo siento, mamá, no fue mi intención, dijo Sabina antes de soltar un bostezo reflejo. Vamos, siéntense. No tenemos tanto tiempo antes de que tu padre y tu hermano tengan que irse. Luke se sentó a la mesa y miró a su padre, un hombre alto muy parecido a él, aunque con el cabello ligeramente más claro. Buenos días, Luke. Hola, papá. Gran día para ti hoy, ¿eh? Planificando las negociaciones y todo eso. Ah, una cuestión trivial, no sería la primera vez. Mejor concéntrate en tu propio entrenamiento. No te preocupes, lo tengo cubierto. Declaró Luke con orgullo. Incluso Agatha va a impresionarse hoy. Luke se preparaba para un día largo y lleno de acontecimientos, y estaba decidido a cumplir su promesa. Capítulo 3. Una vez que Luke y Emil terminaron su desayuno, padre e hijo se dirigieron a cumplir con sus deberes. A pesar de las diferencias entre sus ocupaciones, ambos caminos llevaban al Manor Lysander, justo en el corazón de la ciudad. Se consideraba un gran honor y privilegio vivir tan cerca de la sede de una gran familia, y más aún servir a su lado. Tanto Luke como su padre trabajaban duro para mantener ese honor. La mansión siempre había lucido deslumbrante, pero con lo despejado que estaba el cielo hoy, Luke pudo apreciar por fin toda la magnitud de su belleza. Un gran edificio carmesí decorado con ornamentos y mosaicos, que representaban a los más célebres herederos del titán ágil de toda la historia aldiana, remontándose hasta el mismísimo hombre que fundó la casa Lysander y dejó un legado al que todos ellos debían estar a la altura. Nunca me había tomado el tiempo de mirar todos esos, dijo Luke mientras observaba los ornamentos del titán ágil. Se erguían sobre todos los humanos que pasaban, como recordándoles que este era un mundo donde los titanes reinaban supremos. Se ve glorioso, especialmente después de las reparaciones. Ahora que la guerra contra los Ferns se ha detenido, la casa puede dedicar tiempo y recursos a transformar la propia ciudad. Su padre sonrió con orgullo. ¿Es aquí donde sueles reunirte con Agatha? Un poco más adelante, pero debe estar cerca. ¿Cómo va tu progreso con ella? Ha pasado un tiempo desde que tuve la oportunidad de hablar con ella en persona. Dice que destaco mucho. Luke no pudo evitar presumir. Dominando todos los movimientos, respondiendo rápido y bien, prácticamente todo lo que un heredero podría pedir a un escudero. Me alegra escucharlo, dijo Emil con orgullo. A nuestra familia se le ha concedido un lugar al lado de los Lysander. Nada menos que la perfección será suficiente. ¿Y cuando no he sido perfecto? Luke siguió disfrutando de su propia gloria. Agatha pudo haber tenido sus dudas, pero ya ves lo bien que la convencí. No te enorgullezcas demasiado. Aún no eres un guardia de élite. Lo sé, padre. ¿Y cómo van las cosas en el frente político? He oído que Lord Dominic puede ser bastante gruñón a veces. Es el jefe de la casa, con todos los deberes importantes sobre sus hombros. No puedo culparlo, especialmente cuando claramente se esfuerza al máximo por ser el mejor líder posible. Los demás consejeros y yo estamos allí para hacer más llevadera esa carga. ¿Y los rumores sobre negociaciones con la casa Wayrest? ¿Son ciertos? Ah, ya llegó la noticia al público. Antes de que Emil pudiera continuar, ambos notaron una figura saliendo tras los portones de la mansión. Una mujer esbelta, fuerte y atlética, con piel perfecta aunque un poco pálida, ojos oscuros y cabello negro largo. Tan elegante y hermosa como poderosa y astuta. La mentora de Luke era casi una década mayor que él, y aunque no pareciera la imagen perfecta de una guerrera, cualquiera que la subestimara pagaba un alto precio por ello. Pensé que sabrías que hacer esperar a una dama es señal de mala educación, dijo Agatha en un tono juguetón. Perdón, Lady Lysander, los preparativos de hoy tardaron más de lo usual. Dicho esto, hice algo de práctica temprano por la mañana. Bien, espero que me muestres lo que aprendiste. Y por favor, deja las formalidades y empieza a llamarme por mi nombre. Vamos, ya está todo preparado, dijo antes de mirar a Emil. ¿Le importa si le robo a su hijo por unas horas? En absoluto, mi señora. No sea suave con él. Llévelo hasta su límite. Por supuesto, ¿qué otra cosa podría esperarse? A Sabina siempre le disgustaba ver a su hermano marcharse a su trabajo. Todo se volvía tan aburrido sin él. Podría ser mayor, pero siempre estaba dispuesto a jugar con ella. Ningún otro adulto quería jugar a fingir, y por eso Sabina se consideraba increíblemente afortunada de tener a un hermano como Luke.
Él le había prometido que cuando volviera, jugarían un juego más largo. Sabina no podía esperar. Normalmente, ella iba a la escuela, pero hoy era uno de esos raros días libres, y no tenía mucho que hacer más que ayudar a su madre en la casa. Su madre era una trabajadora muy dedicada y prácticamente toda la casa era su dominio, se tomaba muy en serio su cuidado. Sabina, ¿puedes limpiar tu cuarto? La última vez que miré estaba muy desordenado, dijo su madre con una voz amable pero firme. Pero mamá, quiero descansar. ¿Descansar de qué? No estás ocupada hoy, y es mucho mejor hacer las cosas importantes primero y luego jugar. ¿Me darás panqueques? ¿Quieres decir para el almuerzo? No, los quiero ahora. Si limpio mi cuarto, eso significa que debería recibir algo rico. Está bien, trato hecho, sonrió su madre. Ve, te llamaré pronto. Con la promesa de una recompensa dulce, Sabina no se quejó nada de tener que limpiar su cuarto. Hizo el trabajo lo más rápido y a fondo posible, terminando justo a tiempo para su premio. Gracias, mamá. Dijo Sabina tras darle un mordisco al panqueque. Está tan dulce, me encanta. Disfrútalo, pero no te acostumbres demasiado, de lo contrario, dejará de sentirse como un premio. Guardaré algunos para Luke y papá. Creo que tu padre llegará bastante tarde hoy. ¿Por qué? Preguntó Sabina. Siempre llega tarde, está tan ocupado. Eso es porque tu padre es un hombre muy importante. Es uno de los consejeros del propio Lord Lysander, dijo su madre con orgullo. Lord Dominic lo respeta y escucha sus consejos, y como están a punto de negociar con la casa Wyrest, tu padre hará todo lo que pueda para ayudar. ¿No son las otras casas nuestros enemigos? No todas, algunas pueden ser buenos aliados. Luke nunca habló de eso, dijo Sabina con sospecha. Eso es porque tu hermano es, ante todo, un guerrero. No se preocupa por la política, solo por defender nuestro país cuando es necesario, explicó su madre. Jamás soñé que mi hijo llegaría a ser guardia de élite y trabajar con la heredera del titán ágil. Deberías sentirte muy orgullosa de él. Mientras tu padre construye alianzas, Luke seguirá a Agatha al campo de batalla y la verá traer gloria a la casa Lysander y a todos los que la sirven. Sabina reflexionó. Pero si dices que papá y otros pueden simplemente hablar con la gente, ¿significa eso que no tenemos que luchar? Algunas casas siempre estarán en contra nuestra. ¿Te refieres a los Ferns? Así fueron de los primeros en separarse del imperio, todo para empezar una guerra contra los nobles Lysander. Escuché que perdieron a su titán y que nunca lo recuperarán. ¿Qué tiene de aterrador eso? Son cobardes, pero no tontos, y saben cómo salvarse. Forjaron una alianza con el propio Aaron Thorson. Sabina no sabía mucho sobre Aaron Thorson, pero cada vez que se mencionaba su nombre, quienes lo pronunciaban apenas podían ocultar el miedo y la preocupación. Ahora la casa Thorson los protege, y están fuera de nuestro alcance. ¿No podemos hablar también con ellos? Oh, estoy segura de que ya lo intentaron, pero a veces hablar no es una opción, suspiró Valeria. Pero basta de eso, pensaba ir al mercado pronto. ¿Quieres acompañarme, Sabina? Sí, claro. Te ayudaré, mami. ¿Eso es todo lo que tienes? Más rápido. Agatha sabía cómo obtener resultados, sobre todo con palabras duras pero innegablemente certeras. Luke siempre podía hacerlo mejor, sin importar cuánto entrenara ni lo bueno que se volviera. Aún no era perfecto, y eso era un requisito indispensable para un guardia de élite. Luke pasaba el día haciendo exigentes ejercicios físicos, corriendo y entrenando con un arsenal completo de armas, tanto de fuego como de filo. Agatha supervisaba todo esto y compartía parte de su conocimiento y habilidades. Luke sabía que ella había pasado antes por un proceso similar, si no más duro, antes de que Lord Dominic le permitiera heredar el titán ágil. Cualquier dolor que él sintiera no era nada en comparación. Bien, estás acelerando. Dijo Agatha con una sonrisa orgullosa. Ves, sabía que siempre podías hacerlo mejor, alto. Ordenó, haciendo que Luke se detuviera de inmediato. Es hora de cambiar las cosas. Tomó un mosquete del soporte y se lo entregó a Luke, que jadeaba exhausto. ¿Listo para entrenamiento con armas? Por supuesto, siempre. Luke no iba a dejar que el cansancio lo dominara. ¿Ves esos blancos? Agatha señaló unas construcciones de madera al otro lado del salón. Imagina que esos tres son miembros del mando militar Fern. Tienes la oportunidad de eliminarlos a todos, pero estás solo en un lugar plagado de soldados enemigos. Si te levantas siquiera un segundo, estás muerto. Además, solo tienes 3 balas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, señora. Me arrastraré, no haré ruido.
Exacto, y lo harás lo más rápido y eficiente posible. Vamos. No tuvo que repetirlo. Luke cayó al suelo, aferrándose al mosquete, y comenzó a arrastrarse. Debía estar siempre en movimiento, regular y sin alteraciones bruscas, o sus enemigos podrían notarlo. Agatha era buena haciéndolo sentir como si hubiera enemigos cerca. Un montón de cadáveres frente a ti, rodéalos, ordenó la mujer, alargando artificialmente el camino de Luke. Y mira quién anda ahí. Guardias enemigos de élite te siguen la pista, solo tienes un minuto. Luke se concentró y se movió más rápido, preparando ya su disparo mientras llegaba a la posición. Apuntó a los blancos delante, oyendo los pasos de Agatha resonar tras él, como un depredador que se acerca más a su presa con cada segundo. Ahora era la oportunidad perfecta para disparar con precisión y ganarse la victoria. Luke respiró y abrió fuego. Impacto. Otro impacto. Fallo. Maldita sea. Exclamó de dolor el instante en que su última bala falló el objetivo. Casi lo lograste, dijo Agatha. Hasta que hiciste un ruido muy fuerte que atrajo la atención del enemigo y dejaron que te acorralaran con su número abrumador. Una forma torpe de acabar muerto. Perdón, casi lo conseguí, dijo Luke con vergüenza. No te disculpes. Solo hazlo mejor la próxima vez. Agatha lo dejó pasar con un encogimiento de hombros y fue al soporte de armas para tomar 2 espadas de entrenamiento. Lo siguiente en la lista, algo de práctica de esgrima. La última antes de un descanso, dijo mientras le entregaba el arma a Luke. Estoy listo, señora. ¿Quién será mi compañero de duelo hoy? Yo, respondió Agatha, haciendo que Luke se estremeciera. Ella siempre llamaba a otro soldado para entrenar con él mientras observaba, nunca lo desafiaba directamente. ¿Quieres que luche contra ti? ¿Qué tiene eso de extraño? Necesitas subir tu nivel, no te preocupes, querido, no me transformaré en titán. Está bien, lo intentaré. Deberías aspirar a más que intentarlo si quieres ser guardia de élite, lo animó Agatha entrando en posición de combate. Vamos, te espero. Luke sabía que detenerse o alargar el momento solo lo pondría más nervioso. Tenía que actuar rápido y con precisión. Avanzó hacia Agatha, buscando primero medir sus movimientos y estilo. Como esperaba, Agatha bloqueó de inmediato su ataque y contraatacó con rapidez. Luke intentó resistir, pero la serie de golpes fue tan veloz que inevitablemente cayó tras recibir un golpe en la pierna. Inténtalo de nuevo. Era dura y dedicada, y eso se reflejaba en su estilo de combate. Luke la admiraba por ello, y ahora era momento de poner en práctica sus propias habilidades. Se levantó y reanudó su ataque, esta vez apuntando a una aparente abertura en los movimientos de Agatha. Ella, en cambio, adoptó otra estrategia. Retrocedió, permitiendo a Luke creer que podría alcanzarla solo para moverse a un lado y golpearlo en la apertura. Luke apretó los dientes y se apartó, sujetándose el costado. Vamos, sé que puedes hacerlo mejor. Se levantaba una y otra vez para volver a luchar contra ella. Tomar un descanso o rendirse no era una opción, no cuando se preparaba para combatir en guerras. Luke sabía bien cuánto tenía sobre sus hombros. Había 7 casas aparte de los Lysander, y cualquiera de ellas podía convertirse en enemigo. Cualquiera podía usar el poder de los titanes y ejércitos para arrasar su ciudad por sus egoístos y ambiciosos fines. Si eso sucedía, toda su familia estaría en peligro, no podía permitirlo. Tenía que defenderlos a todos, convertirse en el héroe de su pueblo y luchar. Finalmente, tras un largo camino de prueba y error, Luke consiguió acertar un golpe a Agatha, y ese fue un momento de triunfo. Luke se erguía victorioso, respirando con dificultad e incrédulo de lo que acababa de lograr. Un movimiento veloz, resistiendo casi una docena de golpes suyos y luego atacando de inmediato a una abertura, por fin había demostrado su fuerza. Bien hecho. Aplaudió Agatha, mostrando una sonrisa orgullosa. Yo lo hice. Así es. Y si continúas con ese mismo entusiasmo, esto solo será el principio. Has ganado tu descanso, Luke, y quizás algo más. ¿Qué quiere decir, Lady Lee Agatha? Voy a comenzar una rutina de entrenamiento propia dentro de poco, y quiero que la observes. Capítulo 4. Era un honor poco común presenciar el entrenamiento de un cambiante de titán, y Luke apenas podía creer que Agatha le hubiera extendido la invitación con tanta naturalidad. Entre los Lysander, la heredera del titán ágil era la segunda persona más importante de toda la ciudad, solo por debajo del propio señor. Solo aquellos en quienes confiaba el jefe de la casa podían tener un rol tan privilegiado. Antes de Agatha, había sido su padre y hermano de Lord Dominic, Otto Lysander, el hombre que finalmente derrotó al titán acorazado y aplastó a los guerreros más fuertes de la casa Fern una década atrás.
Ahora, Agatha buscaba superarlo y, para alcanzar esa meta, debía estar en la mejor forma posible. Lo condujo hasta el Coliseo, que se hallaba al otro lado de la mansión, una gran arena diseñada específicamente para que el titán ágil entrenara. Había objetivos rígidos, unos cuantos muros altos para escalar y un amplio espacio apartado donde un cambiante podía sentirse cómodo. ¿Necesitas ayuda, Agatha? Podría traer armas y... No es necesario, ya terminaste por hoy. Lo tranquilizó Agatha y señaló un pequeño espacio de espera tras los muros robustos, con una ventana lineal que permitía observar la arena desde dentro. Solo espera ahí y disfruta del espectáculo. Pero ten cuidado de no salir, no voy a contenerme. Sí, entendido. Dijo Luke y fue hacia el lugar seguro, sin apartar los ojos de Agatha. La mujer sacó un pequeño cuchillo, se cortó la mano sin mostrar signos de dolor y dejó el arma en un sitio seguro, no lejos de Luke, antes de dirigirse al centro de la plataforma. Una vez allí, cerró los ojos, y Luke presenció como una ráfaga de aura dorada la envolvía. En un instante veloz, su cuerpo se sumergió dentro de una poderosa carcasa que se formó a su alrededor. Un ser gigantesco pero elegante, de carne pálida, larga cabellera negra ondeante y chispas voraces en los ojos. La manifestación del titán ágil, cuya apariencia, como en todos los casos, se asemejaba a la del cambiante. Agatha dejó escapar un rugido estremecedor antes de volverse hacia los grandes pilares al otro extremo del Coliseo. Aquellos debían ser sus objetivos de práctica. Agatha los golpeaba con una rapidez asombrosa, como si estuviera atrapada en medio de una danza prolongada. El titán ágil había ganado su nombre porque podía moverse libremente en cualquier superficie y territorio, con velocidad y adaptación plenas a todo su entorno. Debía ser una prueba de resistencia para Agatha, una forma de medir cuánto podría resistir frente a un enemigo tenaz. Nunca permanecía en un mismo sitio. El titán ágil se desplazaba sin cesar, esquivando ataques inexistentes y entrando en un ritmo fluido. Agatha había combatido antes contra otros cambiantes de titán, y Luke estaba seguro de que tenía más de un recuerdo útil para esta sesión de práctica. La danza se prolongó un buen rato, y Luke quedó hipnotizado por el poder y la elegancia de Agatha. Eventualmente, cambió de enfoque. Agatha concentró todo su poder en los puños, dejándose envolver por un resplandor cristalino azulado. Luke había oído hablar mucho de esta poderosa habilidad que algunos titanes poseían: el endurecimiento. Los volvía casi impenetrables a los ataques, al tiempo que potenciaba su fuerza. Agatha demostró su poder en el instante en que pulverizó uno de los pilares frente a ella. Lo que parecía sólido e irrompible hacía solo unos momentos se convirtió en escombros tras unos cuantos golpes. El titán ágil retrocedió un instante, pero no permitió que eso interrumpiera su ejercicio. Su siguiente objetivo fueron los muros que podía escalar. Agatha saltó hacia ellos y se aferró a la piedra robusta con sus garras. Había algunas hendiduras para manos y pies, pero no eran suficientes, así que tuvo que abrir más sobre la superficie rocosa. Era como una araña tejiendo su telaraña, completamente en control, y si mantenía esa velocidad, en cuestión de segundos alcanzaría la cima del muro del Coliseo. Era un deleite puro contemplarlo. Hasta que algo cambió. Sus movimientos se volvieron más lentos y pesados, algo muy inusual para el titán ágil. Alcanzó a extender la mano hacia la cima, pero esta comenzó a temblar, y Luke sintió un mal presentimiento. Era como si no, imposible, Agatha no podía perder el control, no después de tanto entrenamiento y preparación con ese titán. Sin embargo, Luke tampoco podía negar lo que veía ante sus propios ojos. El titán ágil se debilitaba, y finalmente notó que de su mano, y luego de todo su cuerpo, comenzó a salir vapor. El corazón de Luke se detuvo un instante cuando vio a Agatha soltarse. La mujer perdió el agarre y se desplomó contra el suelo, provocando una poderosa onda de choque, tras lo cual no hizo un solo movimiento. Yacía tendida, debilitada y rígida, mientras Luke la observaba horrorizado. ¿Se había sobreexigido? ¿Cómo? No había estado tanto tiempo en su forma de titán, y con su entrenamiento, esos desmayos no deberían ocurrir no al azar. ¿Y si algo estaba mal con ella? Seguía atrapada dentro de la carcasa del titán. ¿Y si no tenía suficiente aire? ¿Agatha? Llamó Luke. Agatha. Ninguna respuesta. Tenía que actuar rápido. Luke no sabía a quién acudir, pero no se atrevía a dejarla sola sin ayuda. Tenía que sacarla de la nuca de alguna manera. Por suerte, había caído boca abajo, pero aún necesitaba algo para abrirse paso en su cuello y rescatarla. Solo estaba el cuchillo que Agatha había usado para herirse. Luke lo tomó y corrió hacia el titán caído, trepando rápidamente por su espalda.
La piel ardía y resultaba incómoda caminar sobre ella, pero Luke estaba acostumbrado al dolor y a la incomodidad al prepararse para la guerra. Cuando encontró la oportunidad, clavó el cuchillo en la nuca del titán ágil. No esperaba que funcionara, dada la dureza de la piel de un titán, pero para su sorpresa, atravesó sin problemas. Por fin volvió a sentirse esperanzado. No te preocupes, Agatha, te sacaré de ahí solo un poco más. Intentaba abrir una salida cuidando de no herirla con el cuchillo. Tenía que ser cuidadoso, por su bien, y... ajaja, una risa juguetona surgió del hueco que había abierto, haciendo que Luke se detuviera con los ojos muy abiertos. Tras emitir un poco más de vapor, Agatha emergió de la nuca del titán, completamente ilesa. Esa fue una actuación maravillosa, Luke. Tú, tartamudeó el joven. No estabas. Vamos, ¿de verdad crees que perdería el control tan fácilmente? ¿O que podrías cortar la piel del titán ágil sin que yo debilitara justo ese punto antes? Dijo con evidente diversión en la voz. ¿Entonces todo fue un truco? ¿Algún tipo de prueba? Luke no pudo evitar sentir algo de enojo por el juego de Agatha, pero debía mantener la calma. Sería inapropiado mostrarle falta de respeto. Era tu tarea final por hoy. Quería ver cómo reaccionarías si yo perdía el conocimiento y no estuviste nada mal. Estoy convencida de que en el campo serías capaz de sacarme si lo intentas lo suficiente. Su cumplido sonaba ambiguo, pero Luke estaba dispuesto a aceptarlo. Agatha sonrió y le dio una palmada en el hombro. Vamos, relájate un poco, prometo no hacer más trucos hoy. Ahora que lo pienso, yo también necesito un descanso. Agatha saltó del titán y se sentó junto al cuerpo humeante, apoyándose suavemente en él como si fuese una almohada cómoda. Ven aquí, Luke, siéntate y descansa. Dijo con un tono sereno. Si eso es lo que quieres. Yo sé que tú también lo quieres, así que ven. Mientras Luke bajaba y se acercaba a ella, Agatha lo siguió con la mirada. ¿Cómo está tu familia? Hace tiempo que no los veo. Preguntó. Bueno, están muy bien. Mi madre está muy orgullosa de mis logros, desea que me convierta en el mejor guardia de élite. Y tiene buenas razones para estar orgullosa. Agatha sonrió. ¿Y tu hermanita? Sabina. Ahora mismo está de descanso de la escuela. ¿Sigue siendo tan adorable? Está creciendo muy rápido, dijo Luke sentándose a su lado. Aún recuerdo los días en que no podía caminar ni hablar, y ahora bueno, me alegra tenerla. ¿Siguen jugando a esos juegos de roles? ¿Qué? Así que sí. Agatha rió entre dientes. No te preocupes, yo también los disfrutaba cuando era niña, volvía loco a mi padre con ellos. Antes de que heredara el titán ágil, claro, y ahora es mío. Estoy seguro de que serás una gran cambiante que la historia recordará. Tal vez, dijo Agatha con un dejo de tristeza. Mi padre estuvo a punto de reclamar el titán acorazado de los Fern, y al final fracasó en el último paso. Yo podría haber sido más poderosa que cualquier heredero antes que yo, pero en fin, ya pasaron 10 años. ¿Qué quieres decir? Nada demasiado importante. Tengo mis propias tácticas para encontrar al titán acorazado cuando reaparezca. Explicó Agatha. Y siendo sincera, preferiría eso a ayudar a mi tío y a tu padre con sus tediosos juegos políticos. Supongo que has oído hablar de los Wayrest, ¿no? Sí, estamos negociando con ellos. Así es, y lo hacemos durante una fastuosa cena en nuestra mansión. Tengo que asistir, pero puedo extender invitaciones. Agatha sonrió una vez más, y Luke comprendió lo que estaba a punto de decir. Espera, ¿quieres que vaya contigo? Dijo Luke incrédulo. ¿A un evento tan importante? ¿A una negociación entre dos grandes casas? Y como invitado de honor, además. Nos haremos compañía, ¿no? Siempre era una alegría para Sabina ayudar a su madre en lo que le pidiera. No siempre lo demostraba, sobre todo cuando quería algún dulce extra, pero valoraba tanto el proceso como la recompensa. La salida al mercado de hoy no fue la excepción. Sabina acompañó a su madre durante casi 2 horas mientras recorrían la ciudad de los Lysander, comprando todo lo que la familia necesitaba. Carne, verduras, frutas, incluso algo de pescado y, por supuesto, más dulces. Sabina deseaba probarlo todo a su debido tiempo. Pasó el resto del día preparándose para la escuela. Ya oscurecía cuando terminó con todas sus tareas. Mientras esperaba el regreso de su hermano, Sabina se dedicó a su pasatiempo favorito, dibujar. Tenía toda una colección de cuadros de animales y tierras majestuosas que inventaba en su mente. Unicornios, dragones y, por supuesto, algunos titanes, aunque sabía que en la realidad no eran tan bonitos como ella los hacía. Hoy quería dibujar un nuevo titán. ¿Qué clase sería? Tenía tantas ideas.
Justo cuando tomó el lápiz, notó un cambio repentino. Su corazón dio un vuelco, y la realidad a su alrededor se volvió borrosa. Las paredes de su casa comenzaron a deteriorarse y desmoronarse ante sus ojos, transformándose lentamente en el campo que había visto en sus sueños. La niña se encontró frente al héroe de cabellos dorados, la misteriosa figura de sus sueños. Él extendió la mano hacia ella, invitándola a seguirlo. Sabina quería ir, pero su cuerpo se negó a moverse, como si intentara advertirle que algo horrible sucedería si lo obedecía. «Sabina». La voz de su madre la arrancó de golpe de aquel sueño, haciéndola soltar el lápiz y temblar al girarse. Dejó escapar un jadeo, lo que hizo que el rostro de Valeria se llenara de preocupación y ternura. «¿Estás bien, cariño? Te ves asustada». Sabina vaciló, insegura de si quería contarlo. No entendía aquellos sueños. ¿Había alguna razón para pensar que su madre sí? «¿Puedes hablar conmigo, cielo? Todo está bien». Valeria se acercó despacio y tomó las manos de su hija. «He tenido sueños feos últimamente», admitió Sabina con timidez. «Lo siento mucho». Valeria la abrazó. «No te preocupes, estás a salvo de ellos cuando estás despierta. ¿Quieres que duerma contigo esta noche?» «Tal vez, no estoy segura», confesó la niña. «Esos sueños son diferentes, son extraños». «¿Qué quieres decir?» «No lo sé, es solo que cada vez que los tengo, es». Antes de que pudiera terminar, escuchó un fuerte golpe en la puerta. Alguien estaba en el umbral, y solo de pensarlo el corazón de Sabina dio un brinco de emoción. «Ah, parece que Luke volvió». Valeria sonrió y se apresuró a abrir. Al hacerlo, soltó un suspiro de sorpresa agradable. «¿Tú también, Emil?» Sabina corrió hacia la puerta con ojos brillantes de entusiasmo. Su hermano y su padre estaban en casa, y por sus expresiones orgullosas, traían buenas noticias. «No pareces muy feliz», bromeó su padre. «Oh, sí lo estoy», se apresuró a decir Valeria. «Solo pensé que no volverías hasta mucho más tarde por todo lo de las negociaciones». Los embajadores Wairest fueron muy cooperativos. Hasta Lord Dominic se sorprendió. «El señor de la casa visitará a los Lysander en un par de días, ya están en camino. Hablaremos sobre la posibilidad de una alianza durante una cena, cuando todos estén de buen humor». «Y hablando de la cena, Luke, ¿por qué no cuentas tú la noticia?» Emil apenas podía contener su sonrisa. Bueno, Luke dudó un instante, como si sintiera timidez, pero Sabina no tardó en animarlo. «¿Qué es, hermano? Dinos». «Agatha quedó muy impresionada con mi trabajo hoy y me extendió una invitación a la cena como su aprendiz personal», anunció Luke con rapidez, como si fuera una declaración oficial aburrida, pero Sabina notó el orgullo y la emoción en su voz. «¡Wow! Eso es genial», chilló la niña, pronto seguida por su madre. «Oh, son maravillosas noticias, debes haber causado una gran impresión en ella, querido». Valeria sonrió y abrazó a su hijo, y él la correspondió. «Vamos, prepararé la cena para ustedes dos. Esa invitación merece una pequeña celebración». Capítulo 5. Cuanto más se acercaba la hora de la ceremonia de la cena, más eufórico pero también temeroso se sentía Luke. Era una oportunidad única en su vida. Pasar una velada en compañía de distinguidos lores y damas como aprendiz personal y futuro guardia de élite de un cambiante titán. Las palabras no podían describir el honor, pero tenía razones para temer. Luke debía causar una buena impresión, aunque nunca había vivido entre la nobleza, y compartir un espacio con ellos le resultaba intimidante. Al menos su padre estaba a su lado, algo que podía tranquilizarlo. «Tu cuello está levantado», dijo Emil mientras los dos hombres se acercaban al castillo al atardecer. «Vamos, hice lo mejor que pude con él. Si no te movieras tanto, se quedaría en su sitio». «Sí, supongo», suspiró Luke mientras volvía a colocarse el cuello. «¿Estás nervioso?» «Un poco», admitió Luke. «No te preocupes, no hay nada que temer. Intenta relajarte y disfrutar. Tengo que causar una buena impresión, considerando lo importantes que son esas negociaciones. Al menos, esa fue la impresión que me dio Agatha. Agatha no es política. Las decisiones más importantes se tomarán a puerta cerrada después de que termine la ceremonia de bienvenida. Esta velada es una forma de preparar el ambiente y comenzar la discusión de manera más informal», explicó Emil. «Supongo». Finalmente, los dos llegaron a las puertas del salón comedor. «¿Quién va ahí?», preguntó un guardia armado. «Emil Mayr y Luke Mayr, estamos en la lista de invitados», dijo el padre de Luke, haciendo que el soldado mirara el pergamino que llevaba. «Ah, ya veo. Pasen y tomen asiento. Lord Dominic llegará en breve». «Muchas gracias». El dúo entró al salón y de inmediato los recibió un despliegue de sonidos y vistas.
El lugar estaba decorado con banderas tanto de los Lysander como de los Wayrest, colgadas por las paredes junto a trofeos y armas, un signo de dominio militar y un crudo recordatorio de que la guerra estaba lejos de terminar. Sin embargo, este lugar estaba libre de esas cargas. No había demasiada gente, pero sí representantes de cada familia de consejeros, además de las propias casas. Ha pasado mucho tiempo, Frederick. ¿Cómo estás? Dudo que se pueda confiar en los Wayrest. Ten cuidado con ellos. Mamá, ¿cuándo viene papá? Luke divisó a Lady Lydia Lysander junto con su hijo e hija. La mujer pasaba el tiempo ayudando a sus niños y cuidando de ellos, con Agatha interviniendo ocasionalmente para ayudar. Pero cuando notó a Luke, fue rápida en separarse del resto de su familia. Aquí está. Dijo Agatha. Con permiso. Echó un último vistazo a su tía y se reunió con Emil y Luke en sus asientos. Siéntanse como en casa. Aquí todos somos amigos, los tranquilizó Agatha mientras se recostaba en su silla. Aparentemente mi tío mandó a sus mejores cazadores para que tuviéramos la mejor carne esta noche y que quiere impresionar a nuestros invitados. Pero basta de él, ¿cómo estás, Luke? Preguntó Agatha mientras él y Emil tomaban sus asientos cerca de ella. Muchos otros hicieron lo mismo. Luke iba a responder, pero Emil habló primero. Estamos sumamente honrados con esta invitación, especialmente Luke. Gracias por darle una oportunidad. Gracias por tus amables palabras, pero me gustaría oírlo de Luke mismo, dijo Agatha, mirándolo con curiosidad y su usual precisión afilada. No, tiene razón, estoy realmente honrado de estar aquí. Aunque se siente un poco extraño sentarse en la misma mesa que los miembros de la casa. Te acostumbrarás. Apuntas a ser un guerrero honrado, y los amos suelen compartir algunos de sus privilegios con ellos para que no se rebelen. Un guerrero honrado, eso era todo lo que Luke siempre había querido, y escuchar esas palabras de aprobación de Agatha lo significaba todo. Estar sentado en esa mesa y ver a los lores y damas de la casa ante él, ver la comida más fastuosa frente a sí, carne, pescado, frutas y verduras, todo lo que podía soñar. Gracias, Agatha, juro por mi vida que nunca te fallaré. Esa es la actitud que necesitamos, dijo la mujer con orgullo, pero antes de que pudiera continuar, su charla fue interrumpida por un fuerte anuncio del mayordomo. Damas y caballeros. Den la bienvenida al noble señor de esta casa, Lord Dominic Lysander, y a su estimado invitado, Lord Brannon Wayrest. Tras esas palabras, dos hombres entraron en la sala desde la puerta que conducía a las cámaras privadas. Dominic era un hombre mayor, de cabello oscuro y barba, vestido con prendas regias y un manto oscuro, con una apariencia que lo hacía destacar sobre todos los presentes en el salón. Ah, tío, siempre con su gusto por lo dramático, rió Agatha con picardía. Brannon era un lord más joven con vestimenta más sencilla, pero la confianza con la que se mantenía frente a Dominic lo compensaba. Incluso al entrar, ambos seguían enredados en una discusión y apenas prestaron atención a sus invitados. Luke no pudo evitar sentir curiosidad por lo que discutían e intentó escuchar. Brannon era quien hablaba. Atacar a los Thorson directamente sería un suicidio, incluso con nuestras fuerzas combinadas. No propongo eso. En lo que respecta a Aaron, tendremos que ser cuidadosos. Es poderoso, pero no invulnerable. Quizás si reclamáramos el poder del titán carguero. Los Alring no lo cederán fácilmente. Entonces los aplastaremos como hicimos con los Fern. Lo haces sonar simple. Los dos lores hicieron una pausa cuando tomaron sus lugares en la mesa, atrayendo de inmediato toda la atención. Mi más cálida bienvenida a todos los reunidos hoy aquí, anunció Lord Dominic. Permítanme presentarles a nuestro invitado, Lord Brannon Wayrest, líder y representante de su gran casa. Confío en que lo tratarán con el mayor respeto que merece. Con esto, comencemos la cena. Al fin, todos pudieron tomar la comida que quisieran sin dudar. Luke se sentía increíblemente hambriento, en parte por la atmósfera de presión que Dominic, no obstante, disipaba con su comportamiento jovial. Tal vez Agatha tenía razón, y no había nada que temer. Lores, soldados, campesinos y cambiantes eran personas de sangre eldiana, y podían hallar un punto en común entre ellos. Gracias por recibirme, continuó Brannon antes de mirar a la mujer de cabello negro sentada cerca de Luke. Y usted es Agatha Lysander, ¿correcto? Sobrina de Lord Dominic y heredera del titán ágil. Así es, dijo Agatha con orgullo. ¿Y usted, Lord Brannon? ¿Posee el titán bestia, o el honor recayó en algún miembro de su familia o consejero? El titán bestia pertenece a mi hijo, Jace. No pudo acompañarnos hoy, pero ese es un guerrero astuto. Ya veo, dijo Agatha, y Luke notó cierta sospecha en su voz. ¿Todo bien? Preguntó él en voz baja.
No parece muy convencido de las habilidades de su hijo, murmuró Agatha justo antes de que Dominic hablara a Brannon. He oído rumores sobre tu hijo en el campo de batalla, aunque los informes suelen ser contradictorios, así que no confiaría en ellos por encima de tu palabra. Dinos, ¿cómo se desempeña el titán serpiente contra los Alric? Preguntó Dominic, haciendo que Brannon dudara un instante, como eligiendo con cuidado sus palabras. Nuestro último encuentro con los Alric fue en su frontera sur, una batalla larga y sangrienta. Tanto nuestros soldados como nuestros titanes chocaron. Fue la primera batalla del titán serpiente y mató a incontables enemigos. Mi hijo fue rápido y despiadado, sin duda dejó una fuerte impresión en sus oponentes. ¿Pero prevaleció contra el titán carguero? Preguntó Dominic con precisión, haciendo que Brannon respirara hondo. Me temo que no, pero aún así fue una actuación notable para su primera batalla. El titán carguero era un veterano y tenía ventaja, pero Jace logró sobrevivir y salvar muchas vidas. Imaginen lo que podremos lograr juntos. No soy ciego a tu situación, dijo Dominic con frialdad. Sabemos que los Alric se están fortaleciendo y que necesitas aliados para debilitarlos. No me opongo a ayudarte, pero ¿qué puedes proponer a cambio? Ustedes nos ayudan con nuestros enemigos. Nosotros los ayudamos con los suyos. Sé que la casa Lysander duda en atacar directamente a los Fern por su acuerdo con los Thorson, pero una alianza entre dos casas podría convencer a Aaron de priorizarnos a nosotros sobre ellos. Nombraban a Aaron con reverencia y cautela, y Luke sabía por qué. Como señor de la casa Thorson y titán colosal, era el más poderoso de todos. Desde que la familia real abandonó su imperio, la palabra de Aaron era prácticamente ley. Eso podría funcionar sin la protección de los Thorson, los Fern serían impotentes. Casi espero que recurran a enviar a sus esclavos marleyanos al frente. Dijo Dominic, riendo junto a algunos invitados. Poco después, Agatha habló. Imaginen lo desmoralizados que estarían si vieran a su propio titán acorazado trayendo caos y destrucción a sus hogares. Sería un deleite. Un bonito sentimiento, pero tu caza del acorazado ha resultado inútil hasta ahora, Agatha, negó Dominic. Tenemos que centrarnos en asuntos tangibles. Con todo respeto, perder de vista al acorazado sería un error, explicó Agatha. Han pasado 10 años desde la muerte de Leon Fern, y suponiendo que el recién nacido que heredó el poder del acorazado no muriera, debe de tener 10 años ahora. Estoy segura de que es suficiente edad para que ocurra su primera transformación, rápida e incontrolada. El titán acorazado podría aparecer en cualquier lugar del día, en manos de un niño pequeño e ignorante. Sería el momento perfecto para tomarlo. Todo lo que importa es que lo encontremos antes que otros. Si alguna vez recibimos tal noticia, se te permitirá cazar al acorazado y reclamarlo, pero por ahora quiero que te concentres en nuestro esfuerzo de guerra, ¿entendido? Entendido, milord. ¿Ayudarás a los Wairest contra los Alric? Si eso me requiere. Bien, entonces hablemos de los términos de esta alianza. Dominic cambió de tema, pero Luke no pudo dejar de pensar en las palabras de Agatha. Algo no cuadraba, un pensamiento que hizo que su corazón diera un vuelco solo de considerarlo. Padre, preguntó en voz baja. Luke no quería que Agatha lo oyera, y mucho menos Brannon o Dominic. ¿No nació Sabina ese mismo día? El mismo en que Otto luchó contra León. ¿Significa eso que ella podría haber? No te preocupes por eso, dijo Emil con desdén. Nacen incontables niños cada día, y solo uno se convierte en el titán acorazado. Dudo que nuestra fundadora Ymir simpatice tanto con los Lysander como para poner un titán justo en su puerta. Sí, claro, eso sería demasiada coincidencia, dijo Luke, intentando convencerse de que no había nada que temer. Dio un sorbo a su copa de vino, esperando que pronto ahogara ese pensamiento perturbador en lo más profundo de su mente. Pero falló. Luke fue perseguido por él hasta el mismísimo final de la ceremonia. Capítulo 6. A Sabina le encantaban los momentos que precedían al sueño. Era tan agradable recostarse en su propia cama y sumergirse en el mundo de los sueños. Era un descenso gradual. Primero, la niña cerraba los ojos e imaginaba algo hermoso y divertido, dejando que su imaginación corriera libre. Usualmente soñaba con sus propias pinturas y con que cobraban vida. Era un pensamiento hermoso, reconfortante, que le permitía relajarse y quedarse dormida. Hoy era diferente. Al principio, Sabina pensó que solo quería ver a papá y a Luke regresar de su ceremonia de cena, pero sabía que se demorarían. Mamá había insistido mucho en que no debían esperarlos y que, en cambio, se fueran a dormir. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esa no era la razón.
Sabina siempre había pensado en el mundo de sus sueños como un lugar maravilloso y amistoso, pero no podía mantener esa percepción. No cuando el horror de los titanes todavía destellaba ante sus ojos, atormentando las visiones crípticas de Sabina. Normalmente, sus sueños eran pacíficos, contentos de existir dentro de su propio pequeño mundo, pero no este. Este sueño quería liberarse, quería desgarrar todo su cuerpo y sembrar el caos en todos a su alrededor. Sabina pensó en ese sueño una y otra vez, en repetición hasta que se quedó dormida. Un proceso gradual, ese que nunca podía sentir del todo, ese que la dejaba rejuvenecida y plena. Ahora se sentía despierta, aunque estuviera dormida. El llamado del otro lado aún resonaba en sus oídos, una fuerza que emergía lentamente de su alma, una fuerza que quería acercarse a ella. La niña sentía afinidad con ello, aunque era difícil de explicar con palabras. Era tan extraño y aterrador y, sin embargo, al mismo tiempo, parecía una presencia que siempre había estado en su vida, incluso si solo se hacía evidente ahora. Cuando cedió a esa presencia, Sabina se encontró en medio del país de las maravillas, una vez más. El frondoso bosque cubierto de vegetación, con pájaros cantando y calmando los oídos de la niña, y los ocasionales rayos de sol filtrándose a través del velo. Y más adentro del bosque, estaba ese mismo ser que Sabina había visto antes. El guerrero dorado que le sonrió y le habló con un tono cuya calidez podría rivalizar con la de su madre. Ven conmigo. Ella dio un paso tras otro. Lo siguió. Cuando Luke se dio cuenta de que beber hasta el límite no era la mejor manera de escapar de los pensamientos que lo acosaban, ya era demasiado tarde. Su mente se debilitó, y sus pensamientos se volvieron confusos. Nublaron el camino a casa mientras los ecos de las conversaciones de la ceremonia todavía resonaban en su mente. Deberíamos vigilar a la casa Algo me dice que podrían convertirse en nuestro próximo enemigo. Todavía se están recuperando del reciente ataque de Camerer. No les prestes atención. Luke avanzaba tambaleante por la calle oscura, con su padre guiándolo poco a poco hacia casa. Es cierto que la casa Lysander tiene problemas con el crimen en esta ciudad. No confíes en todo lo que oigas. Todo está bajo control. Emil no estaba preocupado. Decidió mantener a su hijo adormilado y ebrio despierto, al menos hasta que llegaran a casa. ¿Los Ferns siendo algún desafío? Ja, eso es ridículo. Por lo que escuché, ni siquiera pueden derrotar a un terrorista rebelde marleyano en medio de ellos. ¿Te refieres al cuervo? No me sorprendería que fuera solo una leyenda. Cuando los dos se acercaban a su hogar, los sentidos de Luke finalmente empezaron a volver, aunque aún se sentía increíblemente mareado. ¿Crees que los Tibur harán algún movimiento contra otra casa? Lo dudo. Si aún siguen siendo leales a un rey tan apático, no hay nada que pueda salvar a esos patéticos perros falderos. Finalmente, la vista de Luke comenzó a aclararse, y los ecos de la ceremonia quedaron en el pasado, donde pertenecían. Cuando se acercaron a su casa, Luke apenas podía sostenerse en sus temblorosas piernas. Emil tuvo que ayudarlo a mantener el equilibrio. Ah, mierda, soltó Luke. Tomé demasiado. Una lección para la próxima vez, pero no te preocupes demasiado. Yo también cometí ese error. Todos lo hicimos en algún momento, lo tranquilizó Emil antes de abrir lentamente la puerta. Lera y Sabi probablemente ya estén dormidas, así que intenta hacer poco ruido. Era natural suponer que estarían dormidas, pero en el momento en que Emil abrió la puerta, tanto él como Luke vieron a Valeria moviéndose frenéticamente por la casa. En cuanto la mujer se dio cuenta de que sus familiares habían llegado, corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos. Gracias a Dios que están aquí. Dijo mirando a Emil con voz temblorosa. Yo. Cálmate, ¿qué pasó? Dijo Emil intentando tranquilizarla. Vamos, respira hondo. Es Sabina. Acabo de revisar su cama y ya no está. Soltó Valeria con horror, mientras todo su cuerpo temblaba. Luke sintió que los restos de su estado de ebriedad desaparecían de inmediato al escuchar esto, como si alguien lo hubiera golpeado con un pesado martillo para finalmente despertarlo de su sueño delirante. ¿Qué quieres decir con que no está? Dijo Emil, con miedo en su voz. Busqué por toda la casa, pero no pude encontrarla. Una de las ventanas estaba abierta, estaba a punto de salir a buscarla, pero ustedes llegaron, y yo. Está bien, tranquila, intentó mantener la calma Emil. Quédate aquí, y la encontraremos, te lo prometo. ¿Y si alguien la secuestró? Hay muchos bandidos husmeando por nuestra ciudad. ¿Y sí? No, no debemos pensar así, Emil negó con la cabeza. Ella está ahí afuera, y la encontraremos, dijo con confianza, y se dio la vuelta. Luke, yo busco al oeste. Tú ve al este, ¿entendido? ¿Sí?
Partieron de inmediato, sin considerar detenerse hasta encontrar a Sabina y asegurarse de que estaba a salvo. Luke ya no sentía ningún deseo de dormir. En cambio, se apresuró hacia la ciudad, rezando que su hermana estuviera bien. Ella siempre fue del tipo soñador, fácilmente se perdería sola en la ciudad. ¿Y por qué había salido en primer lugar? No había muchas personas afuera a esa hora, pero cuando Luke veía a alguien, rápidamente les preguntaba por Sabina. ¿Has visto a mi hermana? Una chica de cabello castaño largo, tiene unos 10 años y... Lo siento, no he visto a nadie. Los niños de su edad no deberían estar fuera de noche de todos modos. Luke no quería contemplar la idea de que alguien hubiera secuestrado a Sabina. ¿Quién querría llevársela? ¿Algún maniático o pervertido que disfruta atormentar a los niños o que obtiene alguna satisfacción depravada de ellos? ¿Cómo alguien así habría podido entrar en la casa sin que su madre lo notara? ¿Has visto a una niña de 10 años por aquí? Ella es Mei. No, no he visto a nadie, déjame en paz. Su hermana podía estar en cualquier lugar, y la mera idea de que estuviera en peligro era suficiente para horrorizarlo y hacerlo temblar. Les prometió a sus padres proteger siempre a su hermanita, estar siempre a su lado, pero en el momento en que se distrajo. ¿Has visto a una niña? 10 años, cabello largo y castaño, pudo haber pasado por aquí recientemente. Sí vi a una niña pasar por aquí hace unos 20 minutos. ¿Hacia dónde fue? Hacia el lago. Gracias. Por fin, algo a lo que aferrarse. En cuanto Luke recibió esa información, corrió hacia un pequeño lago cerca del centro de la ciudad. Era un lugar al que tanto él como Sabina gustaban de ir en su tiempo libre. Luke debió haberlo adivinado. En cuanto llegó al lago, pudo sentir la serenidad del lugar. Algunos árboles cubrían el agua con su sombra, y el reflejo de la luna danzaba en su superficie. Lo más importante, sin embargo, era que allí estaba una niña sentada frente al lago, inmóvil, mirando su propio reflejo. ¿Sabina? La niña no reaccionó, continuando con la mirada fija en el agua con una expresión silenciosa. Se sentía mal, antinatural, como si alguien o algo la estuviera hipnotizando, arrebatándole la voluntad, obligándola a entrar en ese lugar malicioso, a ahogarse en ese lago sin fondo. Luke se acercó, notando que los ojos de Sabina estaban completamente sin vida. Miraba el reflejo sin emoción alguna, su rostro carecía de toda energía. Luke no lo pensó mucho. La sacudió al tomarla del hombro, y en unos momentos, la niña finalmente se movió. ¿Eh? ¿De dónde qué? Sabina, ¿me escuchas? Luke. La niña lo miró, recuperando finalmente las emociones en sus ojos. Estaba sorprendida y horrorizada por la repentina realización. ¿Qué está pasando? ¿Cómo voy a saberlo? Viniste hasta aquí, y apenas logré encontrarte. Dijo con fuerza, dejándose llevar por sus emociones, pero pronto se dio cuenta de que se estaba excediendo. Yo vine aquí. Sabina sonaba genuinamente confundida y avergonzada. Lo siento, no quise hacerlo. Ella no entendía nada, no más que Luke. Esos ojos sin vida que él había visto eran más que una coincidencia. En ese momento, Sabina había perdido todo control sobre sí misma, deambulando sin darse cuenta. Oye, está bien, perdona, no debería haberte gritado. Luke abrazó a su hermanita y la tranquilizó. Vamos, mamá y papá están preocupados, digámosles que estás bien. Está bien. Los hermanos emprendieron el camino de regreso a casa, al principio en silencio, ambos aún luchando por comprender lo que acababa de suceder. Luke había oído que algunas personas eran propensas a sonambulismo, pero esto era demasiado. ¿Cómo podía una niña de 10 años ir hasta el lago sin darse cuenta? Luke, habló Sabina con timidez. ¿Sí? Creo que es por el sueño. Volví a tener ese sueño extraño. ¿Se refería a la pesadilla de hace unos días? Debía de serlo. ¿Puedes contármelo? Está bien despierto en una tierra extraña pero muy bonita, con bosques y animales. Hay un camino por el que camino y hay un guerrero. ¿Un guerrero? Sí, un hombre con armadura, con un arma y una espada. ¿Intenta atacarte? No, solo se queda ahí, mirándome. Y hoy me dijo que debía seguirlo por el camino y salió corriendo. Lo seguí, entonces tú me despertaste. Ya veo, entonces no recuerdas haber venido a este lago en absoluto. No, lo siento. No es tu culpa, no pidas perdón. ¿Tú también tenías esos sueños extraños cuando eras más joven? Sí, pero siempre eran diferentes. No creo que se repitieran nunca. Entonces, ¿por qué yo los tengo? ¿Qué significa? Ojalá lo supiera, dijo Luke con una profunda decepción en su voz, esperando que no fuera más que simples sueños y no una causa real de preocupación.
Rezaba porque solo estuviera preocupándose de más, que esos sueños y las palabras de Agatha no fueran más que una coincidencia, solo una fuente de paranoia, pero Luke sabía que no podría deshacerse de esos pensamientos en mucho tiempo. Capítulo 7. Incluso al día siguiente, los temores de Luke no se disiparon en lo más mínimo. Su hermanita seguía claramente afectada por lo sucedido la tarde anterior, y ninguno de los dos podía darle sentido a esos sueños. ¿Qué era aquel lugar en el que Sabina se encontraba, y quién era ese misterioso guerrero dorado que la llamaba a seguirlo? Una figura recurrente en un sueño recurrente, que solo añadía más misterio a la situación. Esto distrajo a Luke incluso en momentos en los que normalmente mantenía una concentración impecable. Agatha lo invitó a verla entrenar de nuevo en forma de titán, pero la imagen de sus movimientos impecables y estilo de lucha se desvanecía en los ojos de Luke. Incluso las grietas que surgían en los pilares no sonaban tan fuertes como deberían, no cuando Luke todavía escuchaba en su mente la voz temerosa de su hermana. Cuando Agatha decidió tomarse un descanso y expulsarse del cuerpo del titán, notó que Luke estaba distraído. Pareces cansado hoy, dijo, recuperando el aliento lentamente tras un largo entrenamiento con el titán. Agatha se sentó a su lado, mirando a los ojos del joven y tratando de entender qué pasaba. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, solo pensando no le des importancia. Puedes hablar conmigo si quieres, lo tranquilizó Agatha con un tono cálido. Sabes, muchos lo dudan, pero puedo dar consejos de vida estelares. He estado pensando en el titán acorazado, dijo Luke, lo que hizo que Agatha se enfocara en cuanto escuchó el nombre. Dijiste en la cena que realmente querías reclamarlo, ¿no? Por supuesto, y algún día lo haré. Pero ¿por qué te importa tanto? Si el titán acorazado está con algún eldiano que ni siquiera sabe que lo tiene y probablemente nunca lo sabrá, ¿qué daño hace? Los Ferns no lo poseen, después de todo. Un traje completo de armadura hecho de endurecimiento de titán me parece una gran ventaja, dijo Agatha con calma. No hay razón real para esperar. Ahora es la oportunidad perfecta. El niño que porta el poder del acorazado debe tener ya unos 10 años. Están en un punto en el que pueden sobrevivir a la transformación. Si no lo encuentro en los próximos 3 años, morirá por la maldición y pasará el acorazado a otra persona, el ciclo se repetirá, el acorazado desaparecerá por otra década, y yo no viviré lo suficiente para verlo. Hablaba de la muerte por la maldición con tanta naturalidad, como si fuese algo común. Luke conocía el destino inevitable de cualquier cambia-titán. Solo podían vivir 13 años después de heredar un poder. Pero pensar que un poder así podía imponerse a un niño desde el nacimiento era escalofriante. Y si lo era no, Luke no quería pensarlo. No era Sabina. Era alguien más, cualquiera, alguien a quien nunca conocería y que no significaba nada para él. Pero lo más importante es que esto es lo que Otto hubiera querido, continuó Agatha, con un tono más sombrío. Debía de estar enfocada en sus propios recuerdos, lo que la volvía ciega al terror en el rostro de Luke. Cuando mi padre volvió de aquella batalla, la mayoría lo aclamó como un héroe. Matar al titán acorazado y derrotar a los ejércitos de los Ferns fue más que suficiente para las masas, pero no para el orgullo familiar. Mi padre quería reclamar el acorazado para nuestra familia, no que quedara perdido y enterrado en el cuerpo de algún niño. Cuando su mandato llegó a su fin, sintió que había fallado en su misión. Yo le prometí reclamar el acorazado en mi tiempo, y eso le dio cierta paz al final. Quería que lo superara y que llevara honor al nombre Lysander y lo haré. Hablaba con determinación, casi con obsesión, sin un atisbo de vacilación. Luke admiraba su resolución, pero en este contexto se sentía inquieto. Ella estaba dispuesta a cazar y devorar a un niño que había tenido la mala suerte de nacer con un titán. Lamento lo de tu padre. No lo lamentes. Hizo lo mejor que pudo, y yo también lo haré. Pero ¿cómo sabrás qué niño heredó el acorazado? Cuento con la transformación. Cuando ocurra, el titán será incontrolable y muy difícil de someter, así que dudo que quien esté allí esté preparado, pero la noticia se esparcirá rápido, y tendré un rastro que seguir. Pero tal vez haya formas distintas a la transformación. ¿No sería más fácil encontrar a ese niño antes de que cause caos? Se preguntó Luke, esperando que su curiosidad sonara convincente. ¿Otras formas? No de las que los demás puedan ver. ¿Y qué pasa con las que los demás no verían? Vamos, me hablas como si fuera una experta en niños nacidos con titán, suspiró Agatha. Solo me pregunto, ¿tú eres una cambia-titán? Sí, pero yo me convertí en una. Eso es muy diferente a nacer así. Puedes comparar cómo era antes y después de convertirte en el titán ágil, ¿no? ¿Hubo algún cambio? ¿Algo que solo experimentaras como cambia-titán? Agatha meditó un momento.
Aparte de la forma titánica, diría que la diferencia principal son los recuerdos. Veo destellos ocasionales de las vidas de los herederos previos del titán ágil. No siempre son claros, pero puedo reconocer uno cuando lo veo. ¿Crees que un niño también vería esos sueños? Quizá, aunque probablemente no sabrían darles sentido. A esa edad los niños ven todo tipo de cosas. Ya veo. ¿Seguro que estás bien? Claro, perdón por distraerte, afirmó Luke con toda la seguridad que pudo, y finalmente Agatha se levantó de su sitio. En ese caso, me enfocaré en mi segunda ronda. Eres libre de mirar. Por supuesto que lo era. Luke miraría, aunque en el fondo ya no estaba seguro de quererlo. Desde el sueño de la noche anterior, Sabina no se sentía como ella misma. Sus padres la recibieron en casa, increíblemente felices y aliviados de que estuviera bien, pero la niña sentía como si una parte de ella hubiera quedado vacía, atrapada en aquel sueño. Apenas pudo dormir esa noche, y cuando se levantó, seguía agotada. Luke y su padre ya habían partido a sus trabajos, y pronto Sabina tendría que ir a la escuela. Su madre preparaba el desayuno mientras la niña permanecía sentada en una silla cercana, pensando en silencio y con miedo de pronunciar palabra. Pero sabía que aquello no podía continuar, no cuando le debía una sincera disculpa a su madre. Mamá, Sabina respiró hondo, logrando que la mujer la mirara. ¿Qué pasa? Nada, solo quería decirte que lo siento. Por lo de ayer, dijo la niña en voz baja. Solo me alegra que estés bien, pero me hiciste preocupar mucho. ¿Y de verdad dices que no recuerdas nada de cómo saliste? Preguntó la mujer, con una mezcla de compasión y sospecha en su voz, lo que hizo que Sabina se sintiera incómoda. No lo recuerdo, lo siento. Sabina bajó la mirada, avergonzada. Vi unos sueños extraños, no sé por qué, pero parecían tan reales. Había un guerrero y un camino, y un bosque. No sabía que estaba caminando, pensé que solo era un sueño, y cuando Luke me despertó estaba en el lago. Fue tan raro, no sabía qué pasaba, yo no era yo y, el miedo de la situación volvió con fuerza, y Sabina no pudo contener más sus lágrimas. Lo siento mucho. No quería hacerte llorar, de verdad que no, no podía controlarlo, yo. Antes de que pudiera continuar, escuchó los pasos apresurados de su madre, y para cuando levantó los ojos, Valeria ya la estrechaba en un fuerte abrazo. Por favor, Sabina, no te culpes, todo está bien. No estamos enojados contigo. Yo no estoy enojada contigo, la tranquilizó la mujer, dándole una sensación de seguridad. Sabina se aferró a su madre y cerró los ojos, intentando calmarse. Su madre siempre había estado allí para apoyarla, incluso cuando Sabina le causaba problemas. Estar con ella era una bendición absoluta. Gracias, mamá. Te amo, mi niña. Valeria sonrió y acarició el cabello de Sabina. Te amo muchísimo. Está bien tener miedo. Yo también tuve sueños muy desagradables cuando era niña, incluso pesadillas, pero un día terminaron, y pude dejarlos en el pasado. Estoy segura de que tú también podrás hacerlo, y siempre estaremos aquí para ayudarte. Era una hermosa realización pensar que no estaba sola. Concentrada en esa maravillosa sensación, la niña apenas notó el sonido de un vidrio quebrándose en la habitación contigua. Capítulo 8. El momento en que Sabina escuchó el sonido de una ventana rota, se estremeció y sintió como su corazón se hundía. Luke y padre ya se habían ido a cumplir con sus deberes, y su madre estaba justo a su lado, no debería haber nadie más en la casa. La niña se aferró involuntariamente a su madre, quien también se dio cuenta de que algo había salido mal. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Sabina tímidamente, notando la inquietud en el rostro de Valeria. «Quédate atrás, iré a ver». La mujer se levantó y lentamente se dirigió hacia la puerta. Sabina juraría que escuchó pasos silenciosos al otro lado de la puerta, pero estaba demasiado asustada para hablar de ellos, o para decir algo en absoluto. Sintió la presencia de alguien más justo a su lado, ella y su madre ya no estaban solas, alguien estaba allí, acechándolas, y aunque Sabina no lo veía, no podía evitar sentir aquella presencia aterradora hasta que una fuerte mano la agarró del cuello por detrás. «Mamá». Sabina alcanzó a gritar antes de que la figura detrás de ella pusiera una mano en su boca y la empujara al suelo. Valeria se distrajo y se dio la vuelta, haciéndose vulnerable al ataque. Un hombre con máscara negra emergió de la puerta y golpeó a Valeria, para horror de Sabina. Ella presenció cómo su madre caía al suelo con sangre brotando de su nariz, mientras Sabina alcanzaba a ver a la figura que la sujetaba. Era muy similar y llevaba la misma máscara. Ambos eran despiadados y aterraban a Sabina hasta lo más profundo. ¿Quiénes son ustedes?», gritó Valeria desesperada, solo para ser apartada de un empujón por su agresor.
Sabina intentó liberarse mientras las lágrimas llenaban sus ojos, pero era incapaz de resistir. Cálmate, mujer, haz lo que digo y no te haré daño más de lo necesario. Dijo el hombre con una risita vil. Tú eres la esposa de ese político, ¿verdad? Emil Mair. Yo. Habla, perra. Ese sí, lo soy. Por favor, dime qué quieres, solo deja a mi hija en paz. Suplicó Valeria. No te preocupes, no venimos por ti ni por ella. Mira, la vida ha sido muy dura e implacable con nosotros últimamente y nos vendría bien algo de moneda. ¿Dónde guardas tu mayor reserva? ¿Quieres quitarnos todo? Tomaremos tanto como queramos, y tú te callarás y nos dirás dónde, ¿entendido? La madre de Sabina no tuvo más remedio que cumplir con aquella petición bárbara. Condujo al bandido hacia el escondite donde guardaban la mayor parte de sus monedas, algo que la familia Mair había ganado tras meses de duro trabajo, y todo esto se volvería inútil en un instante. ¿Cómo podía estar pasando esto? Su familia debía estar protegida, si tan solo padre o Luke estuvieran allí. Sabina estaba demasiado asustada incluso para esperar. Bien, bien, dijo el hombre mientras sacaba el dinero. Esto bastará para meses. ¿Y qué es esto? Notó algo más en el escondite. Un emblema de plata de honor. Sabina recordó el día en que padre lo trajo a casa, estaba lleno de orgullo. Parece que es de la gran casa, probablemente podamos venderlo por una fortuna. No, por favor. Suplicó Valeria. Eso es un regalo para mi esposo de Lord Lysander. Se lo dio por su destacado trabajo en su corte. ¿Y por qué debería importarme? No se trata de dinero, perder un regalo de nuestro señor sería deshonroso. Es una desgracia. La mujer se apresuró y se colocó entre el bandido y el escondite, empujando al hombre. Te lo ruego, déjanoslo. ¿Te pones valiente, perra? Bien, déjame dejarlo muy claro. El bandido habló antes de volverse hacia su compañero y darle una señal. Al instante, sacó un cuchillo de su bolsillo y lo puso en el cuello de Sabina. Haz lo que dice, o tu pequeña sufrirá. Por favor, no. ¿Crees que estamos mintiendo? El bandido se rió antes de presionar el cuchillo contra el cuello de Sabina. La niña se sintió completamente rota e impotente. Justo cuando comenzaba a dudar de sí misma y a sucumbir a sus sueños, la realidad demostró ser mucho más aterradora que cualquier sueño o visión. Quería hacer algo, lo que fuera, para ayudar, para detener el llanto de su madre, para salvarla y expulsar a esa gente malvada. Sabina nunca había sido una persona violenta, y aún así, en ese momento estaba más que dispuesta a luchar. Pronto, la hoja cortó el tejido de su cuello, dejando salir un pequeño hilo de sangre. Solo hizo falta una gota para que Sabina se quebrara. Para cuando Agatha finalmente terminó su entrenamiento, la mujer estaba empapada en sudor y apenas podía recuperar el aliento. Se había sobreexigido, especialmente en la segunda ronda. Luke no podía dejar de preguntarse si su conversación sobre el titán acorazado había despertado algo primitivo en el espíritu de Agatha, algo que la hacía luchar con aún más ferocidad que antes. Esta vez, Luke no podía disfrutar de su elegancia y belleza, no cuando actuaba como una depredadora despiadada y agresiva que no se detenía ante nada para alcanzar a su presa. No fue hasta después de la sesión que la mujer finalmente se calmó y decidió descansar con Luke. Ambos decidieron pasar un tiempo en una taberna en el piso superior de la mansión. Era un establecimiento reservado para los de la familia Lysander y los sirvientes con permiso de entrar. Normalmente Luke no tendría acceso, pero la palabra de Agatha era más que suficiente para que lo dejaran entrar. No era su primera vez, y Luke ya había aprendido a actuar con naturalidad para mezclarse con la élite. Agatha consiguió una mesa en el balcón, con una hermosa vista de la capital de los Lysander, su ciudad de Albur. Una vista serena y pacífica, que sin embargo no era suficiente para calmar a Luke. Aún pareces como si hubieras visto un fantasma, dijo Agatha mientras tomaba una copa de vino tinto que le trajo el sirviente. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy perfectamente, respondió, mientras Agatha daba un sorbo y dejaba escapar un suspiro de deleite. Ah, mucho mejor, me encanta este sabor. Dijo la mujer con alegría antes de volver al tema. Más te vale estar seguro, Luke. Aún tienes una sesión de entrenamiento por la tarde, te necesito concentrado. Con todo respeto, creo que también tengo buenas razones para preocuparme por ti. Dijo Luke. Estás ardiendo. Cuando saliste de ese titán, parecía que apenas podías caminar. A veces pasa, dijo Agatha con calma, aún recuperando el aliento. El entrenamiento siempre es agotador. No hay nada nuevo en eso y hoy ha sido especialmente intenso. No sé por qué, simplemente sentí que debía exigirme al límite.
Algo le decía a Luke que aquello era mentira, o al menos una media verdad. Agatha sabía controlar bien sus emociones, debía saber exactamente qué la había alterado. Iré a confiar en que sabes lo que haces, Agatha, pero verte así fue. Antes de que Luke pudiera terminar, un estruendo explosivo perforó sus oídos. Resistió el instinto de encogerse y cubrirse, y en su lugar miró hacia donde provenía el sonido. Una gran esfera amarilla emergió y explotó en medio de la ciudad, cubriendo por completo el área en su epicentro. Era igual que cuando Agatha se transformaba en titán, pero aún más peligroso y poderoso. En cuanto Luke miró más de cerca, se dio cuenta de que conocía muy bien esa zona. No. Agatha y él observaron con asombro y horror cómo el polvo se disipaba y revelaba a la criatura emergente. Estaba de rodillas, un gigante cubierto de un ajustado revestimiento dorado con manchas de piel carmesí oscuro sobresaliendo debajo. La criatura se movía tambaleándose y sacudiéndose como si no tuviera control sobre sí misma. También tenía un largo cabello castaño que caía desde su cabeza acorazada. En ese instante, Luke sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Todos sus temores se habían vuelto realidad. Miró a Agatha, que aún no había dicho una palabra. No hacía falta. La verdad estaba en sus ojos. Estaba lista para reclamar su trofeo. En el momento en que Sabina sintió el aura formarse a su alrededor, fue arrancada del mundo real con la rapidez y la severidad de una garra de halcón al atrapar a su presa y elevarla del suelo. El aura la absorbió dentro del vacío de sus sueños, el mismo país de maravillas, los mismos bosques interminables, el mismo camino, solo que esta vez estaba sola. Ya no estaba el guerrero dorado a su lado, nadie para invitarla a seguirlo, ninguna voz reconfortante que la guiara, y sin embargo, Sabina sentía su presencia. Esta vez más cerca que nunca. Ella era ahora quien vestía su armadura dorada, la que pesaba sobre ella y aplastaba su frágil y débil cuerpo contra el suelo. Sabina trató de liberarse de esas cadenas, de romper la armadura que la separaba del hermoso mundo exterior y la arrastraba a la oscuridad. Extendió sus manos, aferrándose desesperadamente a la luz, pero todas sus fuerzas abandonaron su cuerpo. Lo único que le quedaba era luchar, abrirse paso a través de las barreras a su alrededor. Sintió cómo los muros se agrietaban, la devastación infinita que su resistencia traía, y aún así, por alguna razón, cuanto más luchaba, más pesadas se volvían sus cadenas. Ese eco del pasado que anulaba su identidad, enredando su cuerpo en una red cristalina de desesperación y agonía. La última visión que Sabina tuvo fue la de su madre tendida bajo las tablas de madera, arrancada de una casa derrumbada. No se movía. Una expresión de miedo y horror se congeló en su rostro, con sangre empapando su cabeza y su cuerpo. Ese horror quedó grabado en la memoria de Sabina un instante antes de que la armadura dorada se fusionara con su ser. Se había convertido en el titán acorazado.